Mano a mano. Tras juntar las firmas necesarias, se logró inscribir el Partido Republicano en 4 regiones del país. Vamos a hablar de este tema, por supuesto también de la crisis social que vive actualmente Chile. Para eso nos acompaña precisamente el ex candidato presidencial, José Antonio Kast. José Antonio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes, y efectivamente nos constituimos como partido político en 4 regiones, aún nos faltan 12, así que llamar a las personas de esas otras 12 regiones que si quieren saber de lo que es el Partido Republicano y por qué un partido logra en una situación de crisis como la actual constituirse, bueno, que nos acompañen en el desafío y que firmen por este nuevo partido. ¿Se cumplieron las expectativas que tenían al inicio cuando Acción Republicana busca llegar a ser partido político? A ver, inicialmente nosotros como Acción Republicana no queríamos ser partido político y las circunstancias de no poder lograr la colaboración activa con parlamentarios de distintos partidos, porque siempre se producía la tensión, hicieron que tomara la decisión de hacernos partido. Nuestras expectativas estaban a un plazo más largo. Nosotros teníamos plazo hasta enero de poder hacerlo, pero después del lamentable 18 de octubre tomamos la decisión de acelerar el proceso para inscribirnos regionalmente y poder manifestar que a pesar de la violencia que existe hoy día, hay personas que piensan distinto y que son capaces de levantar la voz. Nos habría encantado haber inscrito el partido a nivel nacional el 14 de enero, pero decidimos adelantar el proceso e inscribirnos como partido regional, o sea, partido político, pero de carácter regional todavía, y esperamos a esa fecha poder ser partido nacional. José Antonio, ¿cómo ves? Han pasado más de 40 días. ¿Cómo analizas lo que ha sido este último mes y medio en nuestro país? Un mes y medio muy complicado, quizás una de las crisis más importantes que ha vivido, han dicho, nuestro país desde quizás el quiebre del 73. ¿Cómo lo analizas tú? Yo creo que esto es como concentrar los 3 años de Unidad Popular en un mes y medio, con una violencia extrema. Muchas veces se habla de estallido social y yo lo que señalo es que este es un estallido de violencia programado inicialmente con atentados terroristas a muchas estaciones del metro. Eso es coordinado, eso es organizado. Hay un tema de evasión que venía ya instalándose hace mucho tiempo. No son los 30 pesos del alza del metro, son 30 años de gobiernos mayoritariamente de izquierda que van diciendo algo pero no hacen nada, porque los gobiernos anteriores veían el mismo problema en el tema de las pensiones, el mismo problema en salud, el mismo problema en los TAC, el mismo problema en varios de los temas que hay, y no hicieron nada. Yo era diputado cuando se votó el tema de remedios en las góndolas de los almacenes o los supermercados, y diputados de izquierda dijeron que no, porque era un atentado a la salud. Bueno, ¿y qué hace eso? Mantener los precios altos. Yo era diputado cuando Michelle Bachelet inauguró un consultorio con un enfermo imaginario. Bueno, eso es reírse de las personas. Pero ¿cómo evalúas tú el desempeño, sobre todo del gobierno, de un gobierno o de un presidente por el cual tú votaste? Yo señalé que el gobierno como tal había terminado el día que entregó el tema del cambio constitucional. Porque claramente el gobierno presentó un programa de gobierno, tenía propuestas públicas, tenía proyectos de ley y todo eso tuvo que archivarlo en un cajón y ceder a la presión de políticos que fueron muy obstruccionistas durante el año y medio, ceder también a la presión de la violencia, y claramente ese proyecto de gobierno terminó. La duda es si Sebastián Piñera llega al término de su mandato o no. Y cada vez... ¿Tú tienes duda? Sí. Sí, y creo que muchos chilenos tienen dudas. Sí, cuando ¿Y tú quieres, que llegue al final de su mandato? Yo soy institucional. Yo he defendido al gobierno desde un inicio, pero claramente hoy día estoy en desacuerdo en cómo enfrenta la situación de violencia extrema. Yo no puedo ir un día a ver a la carabinera que fue quemada con una bomba Molotov y en la tarde a algún manifestante que fue herido, fue lesionado, ¿no es cierto? O puede ser un manifestante que estaba pacíficamente manifestándose. Bueno, pero tú no puedes estar bien con todos al mismo tiempo. Son todos ciudadanos. Tienes que dar una señal clara. Aquí tenemos un problema de violencia y los que controlan el orden público son los carabineros. Yo me sigo sintiendo orgulloso de la fuerza policial que tenemos en Chile. Ha sido por años destacada como una de las mejores policías a nivel mundial y por lejos la mejor policía de Sudamérica. Se transformaron esos mismos carabineros en un mes en personas descriteriadas, en personas que quieren ejercer la violencia porque sí. No es así. Hay situaciones complejas, como la que ocurrió en San Bernardo, en Cinco Pinos, sí. Pero ese carabinero tenía la intención de dejar ciega a una persona, no. Ese carabinero no ha dormido en muchas horas. Se habló también de la falla de los protocolos.
Bueno, pero y también lo que ha sido la situación compleja de la institución desde el desfalco de Carabineros. Bueno, sí, pero eso era intendencia, no eran los carabineros de la calle. No, pero que se suma también al cuerpo de generales que dejaron fuera. Se suma la salida de Villalobos en su momento. Caso Catrillanca, son elementos que se van sumando. Catrillanca, claro, cuando tú una fuerza policial como esta le sacas 20, 30 altos mandos y tienes que acelerar el proceso, no tienes proceso de inteligencia porque ha sido cuestionado el tema por el caso Huracán, claramente tienes una dificultad de gestión. Pero así todo, tienen una vocación increíble, increíble, y son reconocidos por la mayoría de los ciudadanos. Hay algunos que los cuestionan, políticos, comentaristas, una serie de personas que los cuestionan, pero la gran mayoría del pueblo chileno sigue admirando a sus carabineros. José Antonio, te hago una pregunta desde el lado institucional, digámoslo. Tú has dicho públicamente que vas a encabezar la campaña del no en el rol en la próxima votación. Pongámonos en el escenario que gane el sí. Pongámonos en un escenario, más allá de las pretensiones que uno quiera. Sí. Tú, ya con el partido conformado, ¿tú vas a presentar listas para asambleístas? ¿Vas a participar? Siendo del no, ¿vas a participar obviamente con candidatos dentro del proceso constituyente? Sí, pero quiero decir primero que es muy importante el aclarar que la posición del no es negarse a que se puedan hacer cambios constitucionales, es decir, la verdad. Aquí las demandas sociales que se instalaron no tienen nada que ver con el cambio constitucional. Y cierto grupo de políticos es tan hábil que transforma las demandas sociales en responsabilidad de la Constitución. No es así. El tema de las pensiones es el decreto ley 3500. El gobierno de Michelle Bachelet, con la mayoría parlamentaria que tenía, lo podría haber cambiado y podría haber terminado con el sistema si hubiesen querido. No quisieron. Pero en la práctica, ¿cómo ustedes van a participar en ese escenario que nosotros instalemos el no? Y yo creo que va a ser un resultado sorprendente. O sea, yo creo que hay más personas cada día que se dan cuenta de que el problema no es la Constitución. Si ganara el sí, nosotros vamos a participar en todas las instancias electorales. Y por eso el partido es tan importante que esté constituido a nivel nacional. Si las personas quieren el sí, nosotros vamos a ir dentro de lo que sea, lo que elijan las personas, comisión mixta, asamblea constituyente 100%. ¿Asociado con Chile Vamos? Con los que hayan estado en principio por el no, claro. Pero Chile Vamos todavía no toma una decisión, porque Renovación Nacional tiene sís y noes. La UDI tiene sí, no hay órdenes de partido, pero por ejemplo la presidenta de la UDI dijo que va a votar que no, mientras que otros miembros del partido, de la UDI en este caso, como Jaime Del Olio, dijo que va a votar que sí. Joaquín Lavín, uno de los actuales precandidatos presidenciales, podríamos decir, también dijo que va a votar que sí por una nueva constitución. Bueno, ellos van a tener que explicar muy bien por qué van a votar que sí a la constitución del saqueo, a la constitución de la violencia. ¿Por qué ponerle José Antonio, por qué inmediatamente ponerle ese apellido a una constitución? Porque es ilegítima la situación que estamos hoy día, porque se firmó un acuerdo con... ¿Pero es ilegítimo que haya un acuerdo entre parlamentarios? Es que los acuerdos son legítimos, pero el por qué se produce el acuerdo, por miedo, por presión de la violencia extrema. Llegamos a una situación el día en que el presidente hace la cadena nacional, donde nunca habían habido tantos televisores prendidos en Chile, porque la gente estaba angustiada, y la gente sigue angustiada. La gente está cansada de la violencia. Entonces los parlamentarios dicen, bueno, si esto nos va a dar un aire, si esto nos va a dar un poco de paz, firmemos. ¿Dónde firmo? Pero claramente la razón del por qué firman es la tensión y el mal manejo del gobierno de manera permanente. No fue de la noche a la mañana. Por eso, el mal manejo permanente del gobierno en situaciones de orden público. Yo también he señalado que yo hubiese decretado el estado de emergencia el día 18 en la mañana, porque ya el 17 hubo un intento de quema de una estación del metro y no se hizo nada. Las evasiones venían de antes, por lo tanto era previsible que aquí había una escalada de violencia, cosa que hemos visto además que se ha repetido en otros países, como de un momento a otro. Eso requiere una organización. 40 días de violencia son de una organización permanente en el tiempo. Nadie puede decir que han habido 40 días de manifestaciones pacíficas en la calle, y si hubiesen sido manifestaciones pacíficas, bueno, nos ponemos de acuerdo. Manifestaciones pacíficas, tomemos un acuerdo. No se puede tomar acuerdo por la violencia permanente. ¿Cómo se descomprime la situación hoy día? Ya lo decíamos en la presentación, han pasado más de 40 días, hay más o menos una unanimidad, por lo menos, o gran parte del arco político que rechaza la violencia, que le han entregado quizás al presidente diciéndole, usted dispone de ciertas herramientas para lograr quizás un camino para bajar la violencia. ¿Cómo en tu caso las armas que tú utilizarías las armas políticas para descomprimir el nivel de violencia que estamos viendo en las calles? A mí no me pareció
el ejercicio que hace el presidente de, en este momento, enviar un proyecto de ley para que se pueda resguardar los puntos críticos. ¿Qué harías tú? Habría decretado el estado de emergencia hace bastante tiempo. ¿Cómo conjugas esto con el tema de derechos humanos? Porque hemos sido testigos de decenas, de centenas de casos relacionados con violaciones de derechos humanos. ¿Cómo se conjugan ambos factores? Bueno, por ejemplo, el gobierno, a mi juicio, comete un error al decir que Carabineros tiene una semana para informar o responder el informe de los derechos humanos. Si hay algún caso de exceso que no son reiterados ni programados, no hay una directriz de la institución, no hay una forma de ser de los Carabineros que quieran violar los derechos humanos. Si se da un caso puntual de abusos, bueno, tenemos una fiscalía, tenemos tribunales. Nuestros tribunales no son la Comisión de Derechos Humanos Internacionales. Chile es un país que tiene poderes independientes. No es Venezuela esto. En Venezuela hay una narcodictadura donde todo depende de Maduro. Aquí pero no. Cuando hay casos reiterados, solamente un punto, más de 200 personas con trauma ocular, donde ya de hecho se pone la duda con respecto a un detalle quizás tan obvio, pero tan importante como es la composición de un balín antidisturbios. Bueno, claramente aquí algo sí, está fallando. Claramente hay que revisarlo. A ver, si el balín no cumplía con los parámetros que decían, bueno, ¿cuándo se compró? En el gobierno de Bachelet. No lo compró este gobierno. Pero si lo compra Carabineros, no un gobierno. A ver, si hubo corrupción en eso, hay que perseguirla. Pero vamos viendo los casos por su nombre. Sí, hay 200 personas que han tenido trauma ocular, pero los políticos dicen hay 200 personas que han quedado ciegas. Bueno, hay 200 personas con trauma ocular. Y hay 10 o 11 personas que han quedado ciegas. Y se investigará. No importa el número, José Bueno, Antonio. ¿y quién está investigando los 2.400 carabineros que están lesionados? Los 184 cuarteles que han sido atacados. Es labor del Ministerio del Interior, del Consejo de Defensa del Estado, de presentar las querellas en ese caso. ¿Y dónde están los fiscales? ¿Por qué los fiscales no están presentes en los saqueos? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde están los jueces que prohíben a Carabineros, por ejemplo, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, usar los balines? Bueno, ¿por qué no va el juez, el ministro de Corte de Apelaciones, a una manifestación pacífica y explica a él cómo va a parar a los vándalos, a los anarquistas, a los narcotraficantes? Lo ha reconocido también el mismo gobierno, el ministro de Defensa, también está en el informe de Human Rights Watch, las deficiencias en inteligencia de Carabineros, las deficiencias, y lo han mencionado, en la formación de los Carabineros, en el desconocimiento de los mismos Carabineros, en el manejo del tema de derechos humanos en todo ámbito, en muchos de los ámbitos, por lo menos de lo que ha sucedido en los últimos días. ¿Tienen las herramientas hoy día Carabineros justamente para terminar con esa violencia, dadas esas deficiencias, sobre todo el tema de inteligencia, José Antonio? Yo creo que Carabineros la tiene, pero no hay voluntad política. ¿Tú crees que tiene la inteligencia hoy día Carabineros, la inteligencia policial para lograr detener lo que estamos viendo? Del caso Huracán, después del caso Cachillanca, después del tema del cabezamiento, claramente hay una falencia. Porque eso se necesita sí o sí para lograr necesitamos efecto. Una ANI eficiente y tenemos hoy día una ANI llena de operadores políticos. Porque este gobierno tampoco dijo cuando entró yo voy a achicar el Estado y voy a sacar a los operadores políticos. Pero la ANI no puede hacer nada sin la inteligencia operativa en terreno que la hace Carabineros, no la hace la ANI. Estoy de acuerdo. ¿Hay un problema real? Hay un problema real. ¿Y dónde está el gobierno diciendo, él sabe qué más? Yo le voy a proveer de todos los medios tecnológicos para poder hacer su trabajo. Bueno, ¿aumentó el presupuesto de Carabineros o disminuyó? Yo supongo que el gobierno, frente a hechos vandálicos donde le destruyen todo el material rodante a Carabineros, ya están llegando a Chile nuevos lanzaguas, nuevos aparatos. En Chile no tenemos las Taser, las pistolas Taser que a distancia pueden evitar que alguien ataque al carabinero. ¿Dónde está el gobierno diciendo, saben qué más? Miren, tenemos este problema. Pusimos las órdenes de compra para los materiales de manejo de disturbios. ¿Le han comprado la última tecnología en temas de redes sociales o en temas computacionales a Carabineros? Le aseguro que no. Yo fuera gobierno, habría presentado al Congreso un aumento del presupuesto para inteligencia, para seguridad de la nación. ¿Cómo se soluciona esto sin inteligencia, derechamente? Esto que estamos viendo en los últimos días en la calle, que estamos viendo, y tú lo has mencionado también, que está bien organizado, que está muy coordinado. Hoy día lo primero que tenemos que lograr es que no haya más marchas. No hay más marchas. Salvo que alguien pida la autorización en la Intendencia. Que vaya a la Intendencia y solicite la autorización. Y el resto son marchas ilegales. Ya no es la manifestación pacífica, porque esas personas que hoy día están marchando están siendo los escudos humanos de los delincuentes. Y la gente no quiere más violencia. Este país ha retrocedido 10 años, 20 años. Que alguien me diga
si el país va a estar mejor después de esta violencia, después de que tengamos una nueva constitución, porque los países crecen en la medida que la gente tiene tranquilidad para desarrollarse. La cantidad de personas que tienen locales pequeños y ya no van a poder trabajar de aquí para adelante es increíble. La cantidad de personas que van a perder su trabajo es impresionante. Nosotros hoy día ya tenemos que estar pensando, por ejemplo, en el seguro de cesantía, porque claramente va a haber un alza de la cesantía. Fortalecerlo, dices tú. Tenemos que claramente hoy día empezar a hablar, junto con el tema de las pensiones, del sueldo mínimo, del seguro de cesantía. Tenemos que ver cómo vamos a fortalecer a las pymes. Y el Estado tiene un rol fundamental, porque el Estado no tiene que pagar más a 60 y 90 días, tiene que empezar a pagar a 30 días y en algunos casos al contado. El Estado tiene que decir quiénes son los operadores políticos que se llevan cantidad de plata enorme y habrá que decirles se acabó. Tendremos que ver quiénes son los falsos exonerados de verdad y decirles esto se acabó. Se acabó. Porque, ¿por qué si vamos a subir los impuestos vamos a empezar a pagarle primero al mundo operador político y no vamos a hacer más gasto social? Que alguien me explique cómo vamos a reemplazar todos los centros de abastecimiento, todos los supermercados quemados en muchos sectores. Que alguien me explique cómo vamos a regular los espacios públicos donde antes se podía desarrollar vida tranquila. Aquí algunos hablan de la Plaza Baquedano como que fuera la Plaza de la Dignidad. Perdón, es la Plaza de la Vergüenza. ¿Esa es la imagen que quieren proyectar hacia el exterior? ¿Han visto los viajes de aviones a Chile hoy día? Vienen vacíos. ¿Quién quiere venir a Chile hoy día? Bien. José Antonio Kast, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Mano a mano.